Bueno, hola a todos, muchas gracias a nuestros candidatos que se están uniendo a este siguiente espacio de nuestra segunda día cumbre, que es nuestro café con vicepresidentes. Ahí veo que ya se siguen uniendo, espero que aprovechen mucho de este espacio. Acá ya están nuestros invitados para darles un poquito de contexto y de introducción sobre lo que vamos a tener en el café de hoy. El objetivo va a ser explorar desde la mirada de estos vicepresidentes y gerentes que nos acompañan hoy cómo potenciar esa visibilidad y movilidad que van a tener a través del desarrollo de redes estratégicas para lograr esas habilidades de liderazgo que son pues claves dentro de las compañías, pero hacerlo con propósito y justo por eso ellos están acá. Entonces este espacio es mucho más para entender ese rol desde la gerencia media, cómo funciona para hacer esa transformación organizacional, gestión de equipos, por supuesto preparación pues de esos futuros líderes y manteniendo como el objetivo siempre y ser muy visibles en las compañías. Entonces, pues quería arrancar agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos acá en este espacio. Claudia, Andrea, Víctor, y pues que de una u otra forma puedan participar también los candidatos. Recuerden que vamos a tener un chat acá, vamos a estar muy pendiente de las preguntas que surjan. Andrea, Rafa va a estar moderando el espacio, entonces vamos a estar acá en estos 45 minutos revisando también todo lo que tenemos preparado y cualquier pregunta que surja. Que lo disfruten. Bueno, Daniela, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Creo que podemos arrancar con una breve presentación de cada uno de nosotros. Entonces, Claudia, Víctor, Lucía, les cedo la palabra para que arranquen de pronto presentándose ustedes primero. Bueno, dijiste mi nombre primero, entonces empiezo yo, si están Dale. de acuerdo. Soy Claudia Calderón, encantada de estar con ustedes. Tengo 26 años, 27 años en el sector financiero, con una experiencia muy reciente de transición de carrera acompañada por LHH, que lo digo con orgullo porque realmente fue muy interesante. Vengo, como les digo, del mundo sector financiero, manejé compañías o entidades del sector financiero en Latinoamérica, basada en Colombia, entidades como Santander, Citi y BNP Paribas. Y mi transición de carrera me llevó a ser hoy por hoy miembro de junta directiva, miembro independiente. Eso es a lo que me dedico hoy felizmente. Gracias, Claudia. Qué bueno. Bueno, no sé, Lucía, te veo por Hola, ahí. buenos días con todas. Buenos días. Finalmente lo Pudiste entrar. logramos. Bienvenida. Lucía, si nos cuentas Gracias. brevemente quién eres tú y una pequeña presentación tuya. Gracias, Andrea. Un placer estar aquí con todos ustedes. Yo soy Lucía Ojeda. Tengo más de 25 años de experiencia en las áreas de gente y cultura, o lo que se conoce como recursos humanos. He trabajado en Ecuador, Estados Unidos, Colombia, desde hace 5 años de vuelta en mi país. Feliz de estar acá. Vivimos 11 años en Colombia, muy contentos también, pero sé que hay algunos panelistas que también son de allá. Así que hoy me honro en tener la vicepresidencia de Recursos Humanos de Produbanco, que está entre el segundo y el tercer lugar de los bancos más relevantes acá en el país, y es parte del Grupo Promérica, que operamos en 9 países. Un Qué gusto bueno estar tenerte aquí con aquí. ustedes. Hola Muchas gracias, Claudia, hola Lucía. Víctor. ¿Qué Bueno, tal, Víctor, Luz? cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mucho gusto. Nuevamente, gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Gilman. Yo tengo una primera parte de mi carrera donde estuve 19 años en Whirlpool. Comencé en Argentina, en el área de finanzas, y luego he vivido en otros 5 países como expatriado. He estado en Chile, Brasil, Estados Unidos, Colombia y Perú, pasando por diferentes funciones, llegando al final a estar a cargo de la región Latinoamérica. Luego salí, estuve un tiempo, un año haciendo un emprendimiento propio y me volvieron a casar los Headhunters, y entré como gerente general de San Lorenzo, Perú, una empresa, en su momento era parte de un grupo belga, y empresa se vendió, o sea, se vendió todo el negocio cerámico, y pasé a trabajar con los nuevos dueños, un grupo mexicano, y luego tomé la región nuevamente como gerente general de la región, Latinoamérica. Y hace como un par de años decidí que ya había sido una linda experiencia, pero suficiente en el mundo corporativo, y me dediqué a hacer
lo que ahora me gusta y me llena mi propósito, que es ayudar a las personas a través del coaching, y colaboro con LHH aquí en Perú, donde resido hace varios años. Qué bueno, bueno, Víctor, qué Bueno, alegría. Pues nada, inspirador, enriquecedor, realmente este espacio. Mi nombre, como ya saben, Andrea Raffo. Yo estoy en el mundo corporativo. Soy mamá de 3 hijos adolescentes, casada. Trabajo en una planta de cajas de cartón corrugado en el sector papelero. Estoy ubicada en Bogotá, Colombia. Pertenecemos al grupo Smurfit West Rock. Yo soy la gerente general de una de las marcas. Justo estoy al lado de San Lorenzo Cerámicas, está aquí pared con pared, clientes nuestros. Entonces, pues nada, un gusto tenerlos aquí. Y si quieren, arranquemos en aras del tiempo. Entonces, como para romper un poquito el hielo inicial, arranquemos con una pregunta y ustedes me dicen quién quiere arrancar, una pregunta general. Y es, ¿cómo pueden los gerentes de hoy convertirse o convertir su liderazgo en una plataforma visible y con propósito, sin perder de vista la conexión humana que es tan importante en las empresas y la construcción de redes auténticas, genuinas, dentro y fuera de la empresa? Y no sé cuál de ustedes quiere pedirse primero la palabra. Pues si quieren, Es una interesante pregunta, creo que tiene más capas que una cebolla, en verdad. Y de repente me gustaría tomar un par de conceptos importantes que mencionaste, que son propósito, conexión y visibilidad. Creo que hoy en día me parece que estaríamos de acuerdo que hay muchísima saturación de publicaciones, sobre todo en medios como LinkedIn. Y creo personalmente que la visibilidad no se trata de necesariamente de mostrarse más, sino de mostrarse mejor y asegurarse de tener coherencia, de tener autenticidad y compartir experiencias genuinas que pueden inspirar a otras personas y generar conexiones de un lado más humano. Y lo otro que hablamos del propósito, o sea, la relación entre propósito y visibilidad. Creo que cuando un líder actúa en coherencia con un propósito verdadero, real, la visibilidad es casi una consecuencia, no tanto un objetivo, ¿no? Entonces, creo que esa es un poquito mi contribución. Claudia. sí, sí. sí, Si pues yo quieren, quisiera si hablar quieren. de otros dos conceptos y bien importantes las palabras que utilizó Víctor, pero aquí quisiera hablar de otras dos. Una se llama reputación y la otra es relaciones genuinas, que lo mencionó Víctor. Reputación, porque yo creo que uno como profesional desde el día uno debe construir quién es uno, para qué está acá y a qué viene a servir. Reputación se construye, como les digo, paso a paso, todos los días, con mis colegas, con mis jefes, em, con las personas que trabajan o son subalternos. Y eso es lo que te lleva más adelante a ir creciendo en el área que tú quieras. Pero la reputación es lo que hace, o por lo menos en mi caso puedo decirlo, es lo que hizo que hoy por hoy pudiera hacer un cambio importante en mi carrera que venía siendo corporativa y que decidí entrar en el mundo de juntas directivas. Si yo no hubiese tenido, creo yo, construido genuinamente una reputación, no podría hoy por hoy acceder a personas que me dan la oportunidad de entrar en este nuevo mundo. Entonces, lo digo desde en todos los niveles, en todas las instancias, debemos estar muy conscientes que lo que hacemos tiene consecuencias, consecuencias para las personas y también para nosotros, porque cada vez que actuamos bien y coherentemente, es como si estuviéramos subiendo un escaloncito en nuestro nombre. Y cada vez que cometemos, digamos que imprudencias en esas relaciones, pues es algo que también en el futuro se nos puede cobrar. Entonces, eso es un punto. Y el otro son las relaciones genuinas, porque esto no puede ser totalmente medido. Uno no puede vivir pensando en que ¿no? Cada discusión que hay con alguien es pensando que algo me va a dar hacia adelante. No, no es eso. Eh, pero sí las personas te recuerdan cuando tú has estado al servicio de los demás, y no las personas que llegan solo para pedir un favor.
si yo en este momento hubiese ido o acudido a personas con, digamos, con carreras importantes a pedir apoyo en lo que estoy haciendo, pero nunca les hubiera dado ese apoyo antes o nunca realmente hubiera tenido una relación genuina, seguramente pues me hubieran dicho no, ¿no? Yo ahora ya no soy la CEO de una compañía, yo ahora soy una persona que está buscando otra carrera, pero sí, pero me reciben porque precisamente en esa otra posición tal vez de más liderazgo o tal vez con más influencia, fui la misma persona que soy hoy. Muchas gracias, Claudia. Bueno, Lucía, tú para Yo quisiera rematar después de esto. Gracias, Andrea. Yo quisiera construir sobre lo que han mencionado Víctor y Claudia. Yo creo que en un mundo en el que todo está cambiando, donde la economía contemporánea se caracteriza por toda esta disrupción constante en la que vivimos, creo que el tema de la transformación del liderazgo también es algo que viene con ese cambio sustancial. Y en ese sentido, cuando reflexionaba sobre la pregunta de cómo convertir el liderazgo en una plataforma de visibilidad para el líder, pero al mismo tiempo sin perder ese propósito, esa conexión humana, yo creo que esa transformación del liderazgo para mí requiere, si quieres, una triple transformación. La primera es obviamente redefinir la visibilidad del líder al servicio del propósito de la organización. Y esto básicamente es un paradigma que muchos tenemos que romper y también dejar de lado nuestro ego, porque muchas veces significa cambiar ese esquema tradicional y ya arcaico de que la autoridad jerárquica y el carisma personal es lo que debe prevalecer por encima de todo. Creo que eso ya, digamos, está descontinuado. Ahora el liderazgo exige que el líder se ponga al servicio y se convierta en esa plataforma para amplificar ese propósito organizacional. Un ejemplo de esto que se me ocurre es, por ejemplo, en lugar de decir, qué sé yo, mi equipo logró la meta ahora en octubre del 2025 de sostenibilidad, uno puede decir, gracias al compromiso de todos, avanzamos en nuestro propósito de una banca sostenible. Que al final del día, digamos, son dos formas distintas de encarar el tema, pero en el uno, el centro está en ti y en tu equipo, y en el otro está en la organización y cómo todos contribuimos a eso. Número dos, de la transformación, yo creo que uno tiene que mostrarse vulnerable, y hay ya muchos escritos y se habla bastante del tema de la vulnerabilidad, y ahí Brené Brown tiene un podcast, está en YouTube y tiene un libro maravilloso sobre esto. Y esto no es otra cosa sino aprender a aceptar, a admitir los errores públicamente, a compartir los aprendizajes, a pedir ayuda cuando uno está exacerbado de temas, hablar sobre cómo se toman las diferentes decisiones en las organizaciones de una manera muy transparente, y también gestionar las emociones propias y las emociones del equipo. Entonces, yo englobo en todo eso la vulnerabilidad. Entonces, uno, poner el liderazgo al servicio de la organización. Dos, el tema de la vulnerabilidad. Y tres, yo te diría, ser bien auténtico, que es lo que mencionaba Claudia. Creo que eso, más allá de ahí la conversión de un líder auténtico, es aquel que genera esa confianza y que todo está alineado y uno es muy coherente en lo que dice, habla, piensa y actúa. Y yo te diría que este tipo de liderazgo, a diferencia del carismático, que dependía mucho del magnetismo personal, individual, o del liderazgo transformacional, que se centra más bien en una visión de futuro, creo que el liderazgo auténtico se basa en la confianza y en la coherencia de las acciones con sus valores. Quería Muchísimas agregar algo a lo que gracias. dijo Claudia cuando hablaba de la conexión a través de estar al servicio también. Una experiencia personal, durante, digamos, muchos años en la carrera mía había gente que me contactaba porque quería una reunión para alguna cosa, para vender algo, lo que fuera, y en general uno siempre en esas posiciones está escaso de tiempo y la tendencia natural es a decir que no. Como yo les comenté, entre una posición corporativa y la otra, yo estuve un año en un emprendimiento que fue justamente abrir la oficina de un headhunter con unos socios colombianos en Perú.
y me tocó a mí del otro lado tener que hacer muchas llamadas, lo que típicamente se conoce como la llamada en frío, digamos, algunas personas que conocía, otras que no tanto, a estar al otro lado de la mesa. Y ahí es donde realmente pude eh, encontrar esa empatía y entender lo que sentía la otra persona cuando tenía esa necesidad, y en mi siguiente rol es como que pude incorporar eso y a pesar de que por ahí no tenía inicialmente un interés muy grande en el ofrecimiento que puede hacer la persona, o a veces muchas personas que estaban en transición de carrera, fui muchísimo más abierto a recibir a las personas realmente sin tener ninguna expectativa, pero como parte de esta cuestión de ayudar un poquito, ¿no? Y construir esas redes, no con el fin de construir una red, pero simplemente con el fin de poder dar algo, que al final, ¿no? La vida es como un karma, ¿no? Uno da, regresa de alguna forma, entonces creo que ese es un ejemplo de lo que mencionaba Claudia. Muchas gracias. Bueno, no, muy interesante. Creo que palabras claves ahí, autenticidad que la dijeron todos, ¿no? El tema de la reputación muy de la mano con lo que realmente somos y no con lo que queremos mostrar que somos. Y amarrando ahí con el final también de Víctor, ¿no? De podernos mostrar genuinos en ese tipo de conversaciones, mostrar nuestra vulnerabilidad que decía Lucía. Entonces, nada, muy bien. Y continuando con eso, tratando de seguir construyendo dentro de esas ideas, Víctor, quería preguntarte, en muchas compañías la gerencia media es realmente lo que se traduce en acción, ¿sí? En la estrategia en acción. ¿Qué capacidades empresariales son hoy las que tú consideras críticas para que este nivel gerencial impulse la competitividad del negocio? Es interesante la pregunta porque podemos hablar, digamos, hoy es un momento de una bisagra tal vez. Tal vez las de hoy no van a ser iguales que las del año que viene, sobre todo por el tema del advenimiento de la inteligencia artificial. Entonces, acá tenemos dos escenarios. Vamos a hablar del escenario apocalíptico en el cual todos le vamos a reportar a un Terminator, o de uno un poco más esperanzador, y me voy a ser optimista e ir por el segundo. Em, digamos que hoy muchos conocimientos se vuelven obsoletos rápidamente. Eso no necesariamente hace menos relevante a la gerencia media, sino tal vez la hace más estratégica. Es decir, las capacidades que probablemente son y van a ser más importantes, y de vuelta esto es futurismo, pero es aprender rápido, pensar con criterio, sentido común y liderar con humanidad. Eh, Hoy la inteligencia artificial es muy buena para analizar datos, pero no tan buena para dar sentido, para generar confianza o, como hablábamos antes, conectar con propósito. Entonces, creo que la gerencia media que pueda combinar la tecnología o el conocimiento de la tecnología con conciencia y empatía serán los que puedan dar una diferencia en la competitividad del negocio. Sí, impresionante. Realmente es que nos miden hoy en día por la capacidad que tenemos de aprender en todos esos focos que estás mencionando. Bueno, Claudia, y cuéntame tú desde tu mirada financiera, desde el mercado financiero y fiduciario, ¿qué tendencias están impulsando a a las organizaciones a desarrollar un liderazgo y una gestión de riesgo más alineados con el propósito del que hablaba ahorita Víctor y la sostenibilidad? Pues mira, las tendencias las conocemos todos, porque se habla no solo en un escenario, diría yo, no solo en el sector financiero, en muchos escenarios, y de hecho la traigo también al escenario actual de las juntas directivas, que es mucho más transversal que solo el sector financiero. Y sabemos, ¿no? La inteligencia artificial, que lo acabo de mencionar, Víctor, y está en todas las conversaciones, está el tema de sostenibilidad. ¿M? Eso digamos que se vuelven tendencias. Tal vez mi consejo más y pensando en quienes nos están oyendo es, tendencias siempre va a haber. Lo importante es que cada uno tenga un mindset mucho más de innovación, de estar atento a las oportunidades o a lo que está pasando y saberlas traducir en beneficio de la empresa en la que estoy trabajando. Y si no estoy trabajando en una empresa, en beneficio de lo que yo quiero hacer hacia adelante. Entonces, sí, nuevamente, tendencias. Mi punto en esto es, hay que estar súper atento.
tendencias salen. Y como son tendencias, entran y salen. Unas se quedan, pero tenemos que montarnos en el tren. Lo importante es, y sobre todo va en la gerencia media, en la gerencia alta, es estar súper conscientes y tener esa mentalidad innovadora. Innovadora y de atreverse, atreverse. Lucía habló de un tema importante y es saber cometer errores y aprender de los errores. Tiene que dejar de ser una palabra cliché. Y es, si yo voy a hacer algo innovador, quiere decir que de alguna forma nadie lo ha hecho en ese mismo contexto. Luego me puedo equivocar. Pero ¿y qué? Lo intenté. Y cuando son cosas nuevas, hay dos oportunidades. O te metes al inicio del tren o al final, en el último vagón. Si tú te metes al inicio, tienes una gran probabilidad de ser exitoso y hacer exitosos los que están alrededor tuyo. Si te metes al final, pues es que te montaste, pero perdiste tiempo pensando si sí o si no, cuáles son los riesgos alrededor. Entonces, si bien suena un poco contradictorio el tema de riesgos, porque yo soy una persona que vengo del mundo de operaciones y riesgos, yo creo que el riesgo está. Entonces, tú lo que tienes que tener es, obviamente, con el conocimiento que tienes detrás, con el respaldo si estás en una compañía o el respaldo de otros, estar muy consciente del riesgo y cada vez que vas a analizar una oportunidad, tenerlo en cuenta, pero analizarla rápido y ojalá proseguir con lo que viene, ¿no? Seguir con el acto. Muchas gracias, Claudia. Sí, agilidad. En un mundo cambiante, agilidad para tomar esas decisiones. Bueno, Lucía, y desde tu perspectiva, ¿cómo se traduce el liderazgo con propósito en resultados concretos del negocio y cómo se está midiendo ese impacto en las organizaciones más avanzadas del sector bancario, financiero, en el que tú estás también? Gracias Andrea por la pregunta. A ver, para nosotros concebimos el liderazgo con propósito desde dos perspectivas. La una, obviamente desde la ejecución de una estrategia impecable, digamos, tenemos ya una estrategia muy bien montada. El desafío que hemos tenido es que esa ejecución se lleve a cabo de manera impecable. Y por otro lado, acompañarlo con la parte cultural. Y en la parte cultural, ahí hablamos del propósito de la empresa, de los valores, de las competencias organizacionales que apoyan esta estrategia. Entonces, cuando combinamos estrategia con cultura, es cuando los líderes realmente logran esos resultados y esos negocios sostenibles, que para el caso nuestro en la banca, esos resultados sostenibles se ven reflejados en la confianza de nuestros clientes. ¿Cómo los medimos? A ver, así como hay toda una metodología para medir por niveles la parte del entrenamiento, desde una reacción hasta la aplicación, en liderazgo nosotros también hemos visto que hay ciertos niveles para hacer esas mediciones del liderazgo y esto ha sido algo que ha sido casi que un descubrimiento, digamos, cómo medir liderazgo a través de diferentes escalones. Nivel 1 es la reacción. Básicamente ahí medimos percepción de los empleados sobre el liderazgo, sobre la cultura, cómo se sienten las personas en la organización. Un ejemplo de eso es, qué sé yo, las puntuaciones de pulso, un feedback cualitativo, las encuestas y tal. Nivel 2, ya cuando estamos un poquito más avanzados, es cuando esa reacción se traduce en el aprendizaje. Y ahí, ¿qué evaluamos? Evaluamos si realmente está cambiando esa mentalidad de la que hablaba Claudia y Víctor y esos conocimientos y esas habilidades y cómo las estamos implementando. Y ahí ejemplos del nivel 2 tenemos, qué sé yo, las evaluaciones 360 que son tan conocidas en liderazgo, el nivel de promoción interna que tenemos del equipo, etc. El nivel 3 del tercer escalón para medir liderazgo tiene que ver ya con el comportamiento, es decir, cómo esos comportamientos son observables en el día a día y cómo la gente está actuando de una manera distinta. Y ahí tenemos, por ejemplo, en las sesiones de retroalimentación, de feedback, no solamente medir
cuántos se cerraron, sino sobre todo medir la calidad del feedback, cómo se siente la gente con esos mensajes. Y finalmente, el nivel 4, los resultados. Ya no se mide solamente conocimientos, comportamiento y reacción, sino los resultados. Y ahí ya vamos a los KPIs. Nosotros en el banco tenemos varios KPIs con los que medimos ese liderazgo amarrado a los resultados, desde el Net Promoting Score de clientes, el Employee Net Promoting Score, que es el índice de promoción neta, y hemos visto a lo largo de los años que cuando los empleados están satisfechos, los clientes también están satisfechos. Una correlación muy grande entre el NPS y el ENPS, en el caso nuestro del banco, y podría casi que apostar que eso también pasa en la mayoría de las industrias. Así es como nosotros estamos midiendo este tema del liderazgo con propósito, André. Muchas gracias, Lucía. Qué bueno saberlo, porque yo creo que eso nos ayuda a tener, ¿no? Un foco en qué es que nos tenemos que concentrar para poder dar esos resultados. Bueno, Víctor, desde tu Andrea, experiencia de coach una, ejecutivo, una coaching pregunta. ejecutivo, dime. No, me parece súper interesante lo que dijo Claudia, lo que dijo Daniela. Quería, digamos, agregar algo en comentario de cada una de ellas. Claudia habló de la innovación y de la importancia de entrar, sobre todo ahora rápidamente en la innovación y el aceptar el tema del error, ¿no? Y a mí hay una frase en algún momento de mi carrera que un jefe mencionaba y que me parece, y si se la he, digamos, se la he robado, me la he apropiado, y es que todos, obviamente todos cometemos errores, todos vamos a cometer errores, pero hay tres cosas que son, y es aceptable cometer errores, ¿no? Por supuesto, siempre no es un error que tumbe la compañía, pero hay tres cosas que son importantísimas es cuando uno comete un error. Uno es reconocerlo, dos es corregirlo y tres es no repetirlo. Es decir, uno puede cometer error, pero no se puede cometer ninguna de esos tres pecados capitales del error, ¿no? Entonces, creo que en una compañía fomentar la innovación y poder cometer errores es perfecto, pero siempre hay que tener en cuenta estos puntos, ¿no? Y el otro tema que hablaba Lucía, del propósito. Hemos hablado mucho de propósito y me gustaría digamos, poner algo en la mesa. Yo creo que hay una cuestión que es el propósito de la corporación, de la compañía, que está establecido en su misión y en sus valores. Pero cada uno como individuo tiene su propio propósito y sus valores. Entonces, es tan importante asegurarse que uno esté alineado en los propios valores y propósitos con uno de las compañías. Tengo un ejemplo personal, pero creo que es muy fácil de entender. Si a mí me propusieran ser el CEO mundial de una empresa que fabrica y vende armas, yo no aceptaría, por más que me paguen el dinero del mundo, porque, digamos, sería tan grande la divergencia entre mis propósitos y valores con la compañía que yo no podría tener un liderazgo auténtico. Entonces, a veces no se habla mucho de esto en el proceso después de contratación, a veces uno no lo tiene tan en cuenta, pero al final, y es un poco lo que decía Lucía, cuando el NPS, cuando los empleados están contentos, los clientes están satisfechos, pero uno no puede estar contento si trabaja en un lugar que su propósito no está alineado, ¿no? Entonces, para terminar, digamos, yo particularmente he tenido tal vez la fortuna de, en las empresas que he trabajado, que hayan sido empresas de valores sólidos, no han tenido ningún tema reputacional y además, al final su producto o servicio, en el fondo, tendía de alguna manera a mejorar la calidad de vida de los clientes, ¿no? Entonces, yo pude identificarme con eso y que fuera algo natural y que no fuera una cosa que todos los días me levantara como pensando oye, esto no me gusta, ¿no? Entonces creo que es Y, importante que piensan Claudia y Lucía. y si puedo intervenir ahí, Víctor y Andrea, Claro, es solo para decirles que el tema del propósito personal es muy importante en un momento de transición de carrera, porque es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿sí? Tenemos un tema económico ahí pendiente, que sabemos que tenemos que suplir, y por el otro lado vienen esas ofertas laborales, o incluso épocas en donde no aparecen las ofertas laborales, y aparece una en donde a lo mejor, y hay que pensarlo muy bien, hay que tener mucho cuidado, no está alineado a mi propósito. Pasa mucho tal y cual. sucede que yo tomo, digamos, por necesidad, hay casos en los que toman esa oportunidad
Yo, con mi experiencia, les digo, no lo hagan, no lo hagan, porque va a ser un tiempo un poco perdido, porque claro, tú vas a poder suplir económicamente una necesidad, pero no vas a poder trabajar bien o no vas a ser feliz. A lo Sí, mejor el trabajo que entregas es muy bueno, pero no vas a ser feliz. Y va a suceder que más adelante vas a tener o vas a querer salir de esa empresa y te das cuenta que un poco perdiste un tiempo para tu propósito. Entonces, Mm. este me parece que es un momento bien bonito de decirles de verdad tengan cuidado con, porque se vuelve un poco facilista. Tengo una necesidad y la cubro, pero sí estoy 100% de acuerdo con Víctor que es muy importante alinear el propósito personal con el propósito de la empresa. Y acuérdense que las relaciones son de dos. No es la empresa el que me escoge. Y yo creo que Lucía puede dar fe de eso. Es que uno también escoge a la empresa. Y es válido decir no. Yo no quiero. No creo que sea la mejor oportunidad porque además ese matrimonio no va a ser tan chévere. Se va a divorciar. sí, tal cual. De Yo acuerdo. solamente para cerrar esta partecita, y tal vez hablándole al público que eventualmente hoy está en transición de carrera, ¿cómo nosotros podemos identificar a través del proceso de entrevistas que estamos entrando a una empresa donde está alineado mi propósito con el propósito de la empresa? Si es que no, eventualmente no lo tenemos tan claro, así como lo mencionó Víctor, la industria de armas, porque uno puede entrar a una empresa y 3 meses más tarde dice, esto no es lo que yo esperaba, y seguramente uno no hizo las preguntas correctas en el proceso de entrevistas. Entonces hay que indagar bastante, porque como dice Claudia, nosotros también estamos escogiendo. Ellos nos escogen y nosotros también los escogemos a los empleadores con los que queremos estar. Hay que hacer preguntas de cultura. ¿Cómo se toman las decisiones aquí? ¿Quiénes son los top performers? ¿Cómo son las competencias? ¿Cómo se evalúan? Cuando hay un conflicto ético, ¿cómo se llegan a decisiones sobre esos temas? Y no tengan miedo de preguntar. A mí me encanta cuando los candidatos me hacen ese tipo de preguntas porque realmente quieren indagar sobre dónde van a venir y hay empresas que no son para todos, ni todos para la empresa. Me Pero la encanta y lista. justamente la idea de lanzar esto era porque era súper importante ese aporte de ustedes, que coincido en que muchas veces en esta parte del proceso se pasa por alto y agregando, Lucía, también a veces uno puede hablar con gente que trabaja en esa empresa y tener una visión adicional no solo de la empresa, sino de su gente, ¿no? Entonces creo que es súper importante y me alegro de que poder dejar este mensaje a las personas que están hoy tal vez en una transición. No, pues agradezco mucho, Víctor, tu intervención. Creo que has abierto y has conectado justo con parte de la pregunta que yo te iba a hacer minutos antes, segundos antes. Y tiene mucho que ver también con, veo que el chat se está moviendo, entonces tiene mucho que ver con las inquietudes de nuestros participantes. Entonces yo quisiera como ahondar un poquito más sobre lo que venimos hablando, decirles que... em, en el chat tenemos de Edgar Polanco, tenemos una pregunta, voy a leer específicamente en aras del tiempo la pregunta final, donde él dice, ¿cómo puede un líder mantener vivo el propósito colectivo sin caer en la comodidad del servir para agradar y en cambio servir desde la valentía de sostener conversaciones difíciles que impulsen crecimiento y transformación? Y yo quería sumarle una cosita más y es cuando uno está en el mundo corporativo y tiene que llegar a objetivos cuantitativos, o sea, no solamente está de por medio la necesidad económica que uno tenga como trabajador o como participante, sino además el número al que tenemos que llegar en el mundo corporativo, se hace difícil mantener ese propósito superior personal, alinearlo con el propósito y la visión de la empresa y justo servir no para agradar, sino desde esa autenticidad de lo que yo soy. Entonces, si quieren, la lanzo un poquito como abierta para los tres y cada uno nos va ayudando porque creo que sí, el tema es muy interesante. Mira, yo por ejemplo, siempre en las empresas donde he trabajado, sobre todo cuando estaba en algún rol, digamos, de gerencial, gerencia general o regional, a veces me gustaba mucho hacer reuniones con la gente que había entrado hacía un mes para conversar con ellos y ver qué habían entendido justamente del propósito de la compañía
y les preguntaba, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Me decía, yo no sé, soy auxiliar contable. ¿Tú qué haces? Yo soy analista de créditos. ¿Y tú qué haces? Yo soy, no sé, programación de producción. Y al final decía, miren, en realidad eso lo que ustedes me describieron es el nombre de su rol. Por ejemplo, digamos, cuando estaba en San Lorenzo, o sea, lo que ustedes hacen es, ustedes hacen posible que consumidores tengan en su casa pisos o paredes más bonitas y se sientan orgullosos y viven en un mejor entorno. O sea, eso es lo que ustedes hacen, ese es su trabajo. Finalmente, ustedes me escribieron su tarea, que es el medio como ustedes contribuyen para llegar a ese propósito. Y esa es una forma interesante de mostrarles a las personas que hay un propósito más allá, tal vez del rol de la tarea del sector, ¿ok? Y es conectar, es ayudar a conectar a la gente con ese propósito que tiene la compañía. Por supuesto, desde que esté en una compañía que tenga un producto o servicio que sea así. Por eso te digo, en una empresa de armas no hubiera sabido cómo poder hacer esa misma charla porque digo, no, mira, tu propósito es hacer que liquiden a más personas, entonces más difícil, ¿no? Pero creo que siempre se puede en una empresa, digamos, donde uno trabaja y hace algo por el consumidor a linkear eso. Entonces, eh, es un poco de verlo de forma creativa y en todo caso después la segunda parte la vemos después para dejarle chances a Claudia, o a Lucía si quieren agregar algo. Sí, a ver, yo creo que el liderazgo visible y con propósito de ninguna manera se opone a la conexión humana, que creo que ese era el tema de la pregunta de cómo puedo estar al servicio de los demás y a la vez lograr esos resultados. Y creo que no son excluyentes, no se oponen, son complementarias. De hecho, la una se construye sobre la otra. Yo creo que la herramienta clave para lograrlo es esa vulnerabilidad estratégica de la que hemos hablado, que al humanizar al líder y normalizar el aprendizaje a través del error, de las fallas, de que está bien equivocarse, como decía Víctor, una vez, aprender de eso y no volverlo a repetir, pero está bien normalizar el error, sobre todo en culturas que estamos innovando, que estamos cambiando, estamos adoptando nuevas metodologías ágiles o la misma inteligencia artificial. Nadie sabe mucho de esto desde hace algunos años. Entonces, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, todo eso genera una seguridad psicológica en nuestros colaboradores que es indispensable para la innovación y para ese alto rendimiento. Y aquí les comparto brevemente una buena práctica que yo creo que nosotros implementamos, que es una buena práctica y que la implementamos inspirados en una franquicia global que se llama Fuck Up Nights, que no es otra cosa sino hablar sobre las veces en las que alguien realmente la embarró, perdón el lenguaje coloquial, cuando te equivocaste, pero mal. Y estas sesiones consiste en pararnos desde el gerente general y los vicepresidentes, porque comenzamos con la alta gerencia, a contar nuestras historias, no de éxito, porque eso ya todo el mundo lo sabe, lo en LinkedIn, todo lo que uno postea de lo bueno que es. Al contrario, hablar de cuándo no nos fue bien, cuándo tomamos una mala decisión y sobre todo hablamos mucho de los temas personales. Y eso no saben cómo ha conectado a la organización, porque nosotros no queremos decir fallen, hagan errores, sino para innovar hay que equivocarse y en esta organización está bien equivocarse, porque si no lo hacemos así de una manera tan abierta, lo que nos va a pasar es que la gente te esconde los errores y se crea una cultura en la que nada se escala y todo está bien. No sé, Andrea, sí, sé que tenemos poco tiempo, solo diría Sí. algo adicional con respecto a esa pregunta que me parece bien importante y se mencionó, y es cómo es normal que tú quieras agradar a tu jefe, ¿no? Y ahí lo decían, eso es normal. Yo lo que creo es que la forma para tú ser fiel a tus principios es buscar puntos de alineación em, o que concuerden con tu jefe. No vas a agradar por agradar, que se vuelve servilismo. Ese no es el propósito. Es que cuando yo entro a una organización, yo tengo muy claro qué tengo que hacer, por qué entré a esa organización y de hecho, en qué puntos nos encontramos. Entonces, esa conversación con el jefe va a ser no en el propósito de agradar, sino de mostrarle que tenemos puntos en común y vamos a trabajar juntos por esos puntos en común.
¿sí? Y ahí se evita eso porque es normal. A ver, además somos una cultura que es muy bonita, que es del propósito de agradar con las personas con las que trabajamos. Entonces está bien, pero siempre y cuando sea muy auténtico, ¿no? Entonces yo no voy a decir que me parecen divinas las armas, como dice Víctor, porque es que no me gustan. Igual ya ni siquiera trabajaría tampoco en una fábrica de armas. Pero si son temas que a mí me gustan, hasta en el mismo sector financiero, temas que amo, apoyo a la comunidad, cosas así, y yo concuerdo con mi jefe, esa es la forma de agradarlo, porque yo le estoy demostrando que estamos trabajando con un mismo propósito y es el de beneficio para la compañía y los clientes de la compañía. Ya. ¿Mm? Era interesante, Ok. Claudio. Inicialmente había pensado la pregunta de agradar era como agradar al equipo, ¿no? O sea, pero o sea, ambas son válidas, ¿no? Las personas que pueden querer agradar siempre a su jefe, las personas que quieren, digamos, en el sentido de propósito de servir, pensarlo como servir a su equipo. Y ese es un punto que me ha tocado desde el coaching bastante trabajar de muchas personas que creen que todavía que el estilo del rol paternalista es válido, digamos, y que uno quiere que todo el mundo esté bien y feliz, ¿no? Como que el rol de uno fuera necesariamente ese, y eso es creo que es parte del trabajo, el desarrollo de los estilos de liderazgo, del estilo de liderazgo situacional, para entender que al final uno tiene un rol que tiene un compromiso con la compañía, que hay un resultado que entregar, y hay muchas formas de hacerlo, pero siempre tiene ese objetivo. Entonces, es trabajar en el estilo de liderazgo de las personas y desarrollar competencias para entender que uno es importantísimo velar por el bienestar de los demás, pero eso no implica necesariamente que el rol de uno sea agradar y servir a las personas, sino cumplir con un propósito de resultados, ayudando a que cada una de las personas tenga su mejor desempeño. Bueno, nos quedan 3 minutos aproximadamente, Uy, entonces voy a tratar de unir dos preguntas que veo aquí de Melissa y de Diego con una que teníamos ya preparada y es, em, ¿cómo podemos, y sería una respuesta súper cortica como de menos de un minuto, cómo podemos impulsar la transformación del mindset gerencial en una organización que busca, en unas organizaciones que hoy en día buscan todo el tiempo agilidad, innovación, conexión? O sea, ¿cómo podemos desde el pensamiento del gerente lograr que identifiquen y reenfoquen su propósito y el propósito de sus colaboradores y tengan esa capacidad y esa agilidad para adaptarse a los cambios que pide el mundo actual? Y si Lo que quieren, yo te, Víctor, Claudia, no sé, pero a Lucía, dale. Ujú. lo que yo te diría, Andrea, en primer lugar, es que el cambio de mindset no ocurre por asistir a un taller, por teoría o porque tu jefe te dice cambia el mindset, sino ocurre cuando los líderes tomamos ese rol y comenzamos a generar esos hábitos y esas formas de operar de una manera distinta, porque cuando nosotros, digamos, modelamos la compañía que queremos ser o hacia donde queremos transformarla cultural y organizacionalmente, y comienza por los líderes cambiando nuestra forma de operar o de ver ese cambio, el resto se alinea muy rápidamente. Y esos, y me estoy refiriendo a hábitos como, qué sé yo, la curiosidad, los espacios de co-creación o de innovación que hemos puesto y que varias compañías ya han puesto para comenzar a iterar en temas de tecnología, la co-creación. Nosotros tenemos unos cafés de liderazgo en el banco, que no es otra cosa sino compartir entre pares desafíos que tenemos de liderazgo, y no hace falta que tengas el rol más alto ni nada por el estilo. Lo que hace falta es que tengas una experiencia del tema que se va a hablar para que puedas apoyar a los demás a solucionar ese desafío de liderazgo. Y tiene que ver con temas de cambio, de conversaciones difíciles, etcétera. Y son cafés de liderazgo y las comunidades o redes organizacionales que se han formado, digamos, que nos ayudan a hacer todo ese cambio del mindset. Así es como lo estamos gestionando nosotros. qué chévere esa Gracias. iniciativa, Lucio, me parece súper buena. La otra que les podría recomendar muy fuertemente es contratar un buen coach. Muy bien. Y Claudia, de Síganme para pronto más una última. consejos. Y Claudia, una última de un segundo. Bueno, yo me voy a consejos, no por temas, digamos, de aquí, y se llama networking. Por favor, anótenlo.
háganlo en todo nivel. Tú no tienes que esperar a estar muy arriba para hacerlo, porque además es genuino, es relaciones más allá de tu día a día. Te van a servir toda la vida, no lo olviden. Networking, porque te da insights de lo que estás haciendo, pero también outsides, información de afuera que te va a servir hoy o mañana. Networking, ya. Muchas gracias. Bueno, yo creo que cumplimos con el tiempo. Yo por último diría, con todo lo que mis compañeros dijeron, no parar de estudiar. O sea, esa capacidad de aprender la tenemos que nutrir permanentemente en este tipo de espacios tan valiosos, donde acompañado de ese networking que decía Claudia ahorita, que se va formando en estos espacios, esos cafés, ¿sí? Uno, y la idea del coaching, uno realmente cuando está en ese ejercicio mental de estarse formando, eso va cambiando el mindset. Ujú. Y listo. Bueno, Andrea, Clau, Víctor y Lucía, muchas gracias de verdad por este espacio tan enriquecedor. Como dicen en los comentarios y acá estaba leyendo un poco, muy buenas reflexiones, muy inspirador. De verdad que gracias por acompañarnos en este gran espacio. Eh, a los candidatos que están acá unidos, los invito, porfa, que avancemos ya con nuestra agenda. En el lobby ya encuentran listas las sesiones para unirse con las compañías. Recuerden que tenemos todavía empresas y headhunters invitados, entonces los invito a que pasen ya a las franjas Dani, y que solo sigamos un disfrutando del tema. proyecto. Hay que dar Claro, unas claro. preguntas que no se pudieron resolver. Tú me dices cómo, yo con mucho gusto las resuelvo porque había unas como dirigidas Me hacia mí. comprometo ya las tengo acá, las voy a copiar y me pongo en contacto contigo y revisamos las personas que eran. ¿Te parece? Y los ponemos en Perfecto. contacto. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Saludos a Gracias. Gusto todos y verlos, gusto Hasta estar luego, Lucía. aquí. mucho Chao. Gusto gusto. verte otra vez. Un Trabajamos juntas. abrazo, Claudia. Chao. Gracias. Y Chao. Víctor, gracias, Andrea. Que Hasta estén luego, bien. Gracias. mucho gusto en Bye. conocerlos. Hasta luego.